Buenos días, mi nombre es María y bienvenidos a Joyas Auténticas. Vamos a grabar esta presentación que se olvidó grabar el sábado en la reunión de culto de Zoom y pues necesitamos que estas verdades queden en el registro público en el canal de Joyas Auténticas, así que los invito a tener una palabra de oración. Bondadoso Padre en los cielos, perdona nuestros pecados, imploro la presencia de tu Santo Espíritu, que sea Él quien ponga tus palabras en mis labios y que todas las palabras que diga aquí al grabar este video sean para la honra y gloria de tu nombre y para la edificación de muchos que van a escuchar, de todos los que puedan escuchar este video, y que les sea también para edificación y salvación. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como ya dije, vamos a grabar el video de la reunión pasada del sábado, y yo había dicho que iba a fusionar los dos últimos videos que faltaban el sábado por, 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 por grabar, por las verdades y las presentaciones del anciano Jeff, que de los dos últimos sábados hasta el sábado pasado las iba a funcionar para ponernos al día. Entonces, pues vamos a hacerlo y vamos a tener una presentación que se llama Las horas proféticas, tercera, sexta y novena. El sacerdocio y la profecía. Entonces vamos a empezar con ello. Vamos a empezar con ellas, y como ya estaba diciendo, que son las horas proféticas, tercera, sexta y novena, el sacerdocio y la preparación final. Y pues hoy vamos a grabar en este video el significado profético de la tercera, sexta y novena hora, la relación entre estas horas y los eventos del fin, el simbolismo del templo y el sacerdocio, la preparación necesaria antes del derramamiento final del Espíritu Santo. Y tenemos un texto base inicial que es Marcos 15 del 24 al 34. Y vamos a ver si leemos algunos, no todos, pero por lo menos algunos. Vamos a intentar leerlos. Así que vamos a ver. Dije que el texto era en Marcos 15 del 24 al 34. Vamos a ver. Marcos 15 del 24 al 34. Marcos 15 del 24 al 34. Y dice así: y cuando le hubieron crucificado, repartieron sus vestiduras, echando suertes sobre ellas para ver qué llevaría cada uno. Y era la hora tercera cuando le
crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Y crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y con los transgresores fue contado. Y los que pasaban le injuriaban, meneando sus cabezas y diciendo, ah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo, decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Y cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que interpretado es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, como vemos, este pasaje está hablando de la hora tercera, la hora sexta y la hora novena. Y eso tiene un significado para nosotros en este tiempo del fin, un significado profético, y pues vamos a irlo descubriendo aquí. Pero antes vamos a leer otro pasaje que está en Lucas, capítulo 23, el verso 44 al 45. Lucas 23, verso 44 y 45. Y dice así, y era como la hora sexta, y hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por el medio. Entonces, esta escritura está hablando de la hora sexta. Y dice, en la sexta hora el sol se oscurece y el velo del templo se rasga. La hora sexta es como las 12 del día, cuando el sol está en su plenitud, pero a esa hora el sol se oscurece y el velo del templo se rasga de arriba abajo. Entonces dice, aparentemente Jesús es entregado en la hora sexta. Así que vamos a ver, un escrito está, porque dice, aparentemente Jesús es entregado en la hora sexta, pero no porque nosotros querramos decirlo. Vamos a buscar, el escrito está en el verso de Juan, capítulo 19, verso 14. Juan 19, el verso 14. Repito para que ustedes puedan anotar sus citas. Juan 19, verso 14. Y Juan 19, verso 14 dice, y era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Así que ahí Pilato está diciendo, he aquí vuestro rey, pero el verso dice que era el día de la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Así que Jesús fue crucificado,
aparentemente Jesús fue entregado como a la hora sexta. Era el día de la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Eso es lo que dice este verso. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Así que Marcos usa un tiempo hebreo. Juan usa tiempo romano. Entonces el Señor usa tanto tiempo hebreo como romano en la medición del tiempo profético. Y Dios utiliza diferentes sistemas de medición del tiempo en la profecía. El estudiante debe discernir correctamente los contextos. La hora sexta, la sexta hora como símbolo de llamado. Así que se va a establecer en este estudio que la hora sexta es un símbolo de un llamado. ¿Un llamado a quién? Vamos a ver a quién se está llamando. A la hora sexta vamos a ver otros apoyos del escrito está. Y ya sabemos el principio profético, el principio bíblico, que en boca de 2 o 3 testigos se establece algo. Así que vamos a leer Juan 4 del 6 al 7. Juan capítulo 4 del 6 al 7. Y Juan 4 del 6 al 7 dice: estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Una mujer samaritana, no era israelita, era samaritana. Y Jesús estaba en el pozo, y la mujer vino a sacar agua, y él le pidió agua. No era porque él necesitara tanto el agua, era para darle la oportunidad de que lo escuchara, de que escuchara el llamado. Y cuando los discípulos llegaron, porque habían ido a comprar comida, si ustedes leen todo el contexto, y él se había quedado solo cuando vino la mujer samaritana, que le dijo: dame de beber, y ella le contesta: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Entonces él le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú me pedirías a mí agua, y yo te daría del agua que salta para la vida eterna. Dice: Señor, pero si no tienes con qué sacarla, ¿cómo me vas a dar de beber? Dice: el agua que yo te daré no es de esa agua, sino es un agua viva que salta para vida eterna. Y ella le dice: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que volver a venir aquí a sacar agua de este pozo. Y le dice: primero ve y trae a tu marido. Y ella le dice: no tengo marido. No tengo marido. Y él le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces dice: me parece que tú eres profeta. Y le hace preguntas, y cuando le pregunta, ella se siente llena, siente que comió pan. Le dicen: ¿dónde tenemos que adorar? En este pozo, porque nosotros decimos que nosotros debemos adorar en este pozo que dejó nuestro padre Jacob, y ustedes los judíos dicen que tienen que adorar, que tenemos que adorar en Jerusalén. ¿De dónde se debe adorar? Y él dice: pues la salvación viene de Jerusalén. Pero yo te digo que la hora viene, y ahora es, cuando ni en este pozo ni en Jerusalén se adorará, sino que los verdaderos adoradores son los que le adoran en espíritu y en verdad, en la verdad. Y ella se va a llamar a más samaritanos, a más gentiles. Y le dicen: mire, vengan y ven, que he encontrado un hombre que me parece que es profeta. Y cuando ella está llamando,
los discípulos llegan con alimento y le dicen que coma y él se queda mirando porque viene la mujer samaritana con todos los que ha llamado y les dice él a los discípulos, tengo otra comida que comer. Entonces, él ahí está haciendo un llamado a los gentiles. Así que la hora sexta es símbolo de llamado. ¿Eso fue a qué horas? Dice, eso fue a la hora sexta, ¿cierto? Y Jesús estaba en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta, cuando él le hace un llamado a los samaritanos. Los samaritanos no son israelitas, entonces son gentiles. Y vamos a ver Hechos 10:19. Otro texto, porque en boca de 2 o 3 testigos se dará por cierto algo. Entonces vamos a ver Hechos 10, no es 10:19, sino Hechos 10:9. Hechos 10:9. Para que tengan bien las citas. Hechos 10:9 y dice, y al día siguiente, yendo ellos de camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta. Así que era la hora sexta cuando Pedro subió a la azotea a orar, y los que iban de camino eran los enviados de Cornelio, que los enviaba a buscar a Pedro porque había recibido instrucciones de un ángel que fuera a buscar a Pedro, que moraba en casa de un Simón curtidor, que fuera a su casa. Entonces Pedro estaba orando como a la hora sexta, que fue cuando le vino una gran hambre y vio una visión que bajó un lienzo abierto y animales de toda clase, cuadrúpedos de toda clase, y el Señor le dice, Pedro, levántate, mata y come. Y él dice, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado jamás en mi boca. Y el Señor le dice, no llames tú común o inmundo lo que Dios ha purificado. Y si seguimos leyendo el contexto, cuando Pedro acepta el llamado de los que lo buscan y va a la casa de Cornelio, él dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse con un gentil o entrar en su casa. Pero a mí me ha mostrado el Señor que no llame común o inmundo lo que Dios ha purificado. Así que él se estaba refiriendo a los gentiles que estaban escuchando la voz de Dios y que los había purificado. Y manda a llamar a Pedro para que le dé el evangelio a los gentiles a la hora sexta. Entonces tenemos 2 testigos allí, en Juan 4:6 y en Hechos 10:19, que en la hora sexta se hace un llamado a los gentiles. Es un cambio de transición. Se deja de dar el mensaje al pueblo de Israel y empieza a llevarse el mensaje a los gentiles. Eso fue en la hora sexta. Así que Pedro recibe la visión en la hora sexta. Y luego dice, es un principio. Un principio, la sexta hora simboliza un momento de transición y llamado divino. Un momento de transición. El pueblo de Israel iba ya a dejar de ser el pueblo literal de Dios. El Israel literal ya iba a dejar de ser el pueblo de Dios, y ahora el Señor decía, llévenle el mensaje a los gentiles. Hay una transición allí. Entonces, ahora vamos a establecer, establecemos, la hora sexta es símbolo de llamado, es un símbolo de transición y un llamado divino. Vamos a establecer la hora novena y el poder manifestado en la hora novena. Vamos a ir a Hechos 3:1 al 6. La hora novena, porque esas cosas se repiten, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Las cosas que fueron antes van a volver a ser, y las que están siendo ahora ya fueron. ¿Y cómo se va a volver a repetir el llamado de los gentiles a la hora sexta?
cuando el Señor Jesús, la línea del Señor Jesús, que Él ascendió y se terminó el tiempo de gracia para el Israel literal y el Evangelio fue dado ahora a los gentiles. Ahí fue el llamado de la hora sexta. Fue un llamado divino y fue una transición. Pues ahora, ¿cómo lo vamos a aplicar ahora para nuestro tiempo, para los que alcanzamos los últimos días? Porque la Biblia dice en Corintios, capítulo 10, verso 11, Primera de Corintios 10, verso 11, dice, todo lo que se escribió, todo lo que está escrito para nuestra enseñanza está escrito para los que alcanzamos los fines de los siglos. ¿Dónde está? Voy a registrar la cita correctamente, ¿no? Si es Primera de Corintios o es Segunda de Corintios, pero lo voy a confirmar. Es Primera de Corintios 10:11. Todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza, para nuestra amonestación, fue escrito para amonestar a los que alcanzamos los fines de los siglos. Entonces, el llamado de la hora sexta para amonestarnos a nosotros en este tiempo, ¿dónde se aplica? ¿Cómo se aplica? ¿Quién es el pueblo de Israel literal? ¿Quién es el Israel espiritual a los que alcanzamos los últimos siglos? El Israel espiritual es la iglesia adventista del séptimo día. Y cuando salga la ley dominical, se acaba el tiempo de gracia para todo adventista del séptimo día, aún para los que pertenecemos a este movimiento de Future for America. Ahí nosotros estamos en la prueba de las 10 vírgenes. Hay 5 sabias y 5 insensatas. Y cuando llegue la ley dominical, el que fue sabio queda sabio y el que fue insensato, insensato. Entonces se acaba la gracia para todo adventista del séptimo día. ¿Y a quién se le empieza a dar el llamado? A los gentiles, a las ovejas que Dios tiene en otros rediles que le conviene traer a este. Entonces ahí es la hora sexta moderna, cuando salga la ley dominical y ya el pueblo adventista, el que quedó adentro quedó y el que quedó afuera quedó afuera, y ahora el evangelio va a ser para los trabajadores de la hora undécima, las ovejas que Dios tiene en otros rediles, o los gentiles del tiempo del fin. Esa es la hora sexta. Ahora vamos a establecer la hora novena, porque la hora novena es muy interesante y dice la hora novena. La hora novena. Novena hora y el poder manifestado. Hay un poder manifestado allí. Y yo creo que la gente hoy en día busca poder. Y yo también busco poder. Yo busco poder de obedecer la ley de Dios. Tenerla en mi mente. Y que todo el día sea ella mi meditación. Y tener poder para obedecer la voluntad de Dios. Entonces, vamos a ver cómo se establece la hora novena y el poder manifestado. Hechos 3 del 1 al 6 nos dice. Hechos 3 del 1 al 6. Ya manifestamos el simbolismo de la hora sexta, ahora vamos a la hora novena. Hechos 3 del 1 al 6. Y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Así que la hora novena es la hora de la oración. Y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Y Pedro,
con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y entonces hubo poder allí. Hubo poder allí en la hora novena, la hora de la oración. Hay hora tercera cuando lo crucificaron. Hay hora sexta cuando el sol se oscurece. Y es la hora novena cuando él muere. Y es símbolo de poder. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Así que la hora novena es símbolo de restauración, es símbolo de poder del Espíritu Santo, del derramamiento de la lluvia tardía sin medida, en su plenitud. ¿Cuándo se va a derramar la lluvia tardía sin medida y en su plenitud? Cuando salga la ley dominical se derrama sobre los que triunfaron, sobre los 144,000 que son sellados y reciben el Espíritu Santo, y ahí ya ha empezado a manifestarse poder. Ya uno ora y el Señor lo escucha, y yo me quedo sorprendida que hasta los impíos tienen que obedecerle cuando Él manda. Así que ya, como está tan cerca ya todas esas cosas, porque eso se está haciendo, esos movimientos están siendo rápidos como candela en rastrojo, aunque son secretos. Y la gente no los entiende. Los entendidos entenderán, pero los impíos no entenderán, ellos no entienden. Entonces, ¿qué dicen ellos? Ellos dicen, yo he oído que muchos dicen, y hasta me lo dicen, y siento que por mí lo dicen, los que me conocen. Pero yo no sé qué pasa con las profecías, porque cuando alguien profetiza algo y no se cumple, uno dice, pero ¿qué pasó ahí? Pero lo que no saben es que eso se está haciendo y que esos movimientos son secretos y que los entienden los entendidos. Y eso está en Daniel 12:4. Los entendidos entenderán, pero los impíos no entenderán. Pero ya el poder se empieza a recibir porque esas cosas están aquí. Y cuando ya sea oficial, cuando ya sea la crisis, estemos en el furor de la crisis, pues ese poder se aumentará porque es el derramamiento del Espíritu Santo sin medida. Y cuando hable una persona que está sellada con el Espíritu Santo, no va a ser la persona. Es el Espíritu Santo que va a hablar y se van a hacer milagros superiores a los que pueda hacer el enemigo, porque el enemigo también va a hacer milagros. Dice que él tiene poder para hacer bajar fuego del cielo a la tierra. Pero recordemos que cuando James y Jambres, y el Señor le dijo a Moisés que tirara su vara, cuando Faraón le pidieron una señal, y Moisés tiró la vara, y la vara de Moisés se convirtió en culebra, el Faraón hizo llamar sus adivinos y sus hechiceros, y ellos tiraron sus varas y se convirtieron en culebras, pero más pequeñas, y la vara de Moisés se la tragó. Así que el poder del Espíritu Santo en su iglesia que se preparó y lo recibió, desde ellos les va a rugir a todos los impíos de este mundo que no lo quisieron recibir. Entonces, eso es la hora novena y es símbolo de poder. Y allí en la hora novena, entonces hay algo para llamar la atención, y es que la mayoría de los adventistas del séptimo día que están esperando la lluvia tardía y el derramamiento del Espíritu Santo están en una espera pasiva. No hacen cambios en su vida, no luchan contra su naturaleza caída,
comen la misma dieta que come el mundo. Miran y se entregan a las modas del mundo, a lo que el mundo le gusta y no están viviendo el mensaje. Y entonces si uno les dice, pero mira, hay que prepararse para que podamos recibir el Espíritu Santo, dicen, no, eso no necesitamos prepararnos. Cuando venga la lluvia tardía nos va a cambiar por arte de magia. Y eso no es así. Dice que la lluvia tardía no va a caer sobre vasos sucios, que lo que tenemos que hacer es tener nuestros vasos limpios para que la lluvia tardía llegue a nosotros. Tenemos que hacer la parte nuestra, no tenemos que esperarla en una espera pasiva, ¿no? Cuando llegue yo ya se me va a quitar mi apetito pervertido y yo voy a comer lo que la dieta original. Cuando llegue yo ya voy a dejar de chismosear de los demás, estar hablando de la gente. Cuando llegue, o sea que eso va a ser en un momento así por abrir y cerrar de ojos. No será así, no será así. Debemos tener una preparación antes para recibir esa lluvia tardía porque ahí está el poder. Entonces, ¿quién estaba en una espera pasiva? Ese hombre enfermo estaba en una espera pasiva, en una falsa interpretación de cuando el agua se moviera y el Señor le dijo, no, ¿quieres ser curado? Levántate, toma tu cama y anda. Levantémonos nosotros y luchemos contra el pecado para recibir la lluvia tardía. Entonces, ¿dónde dice esas cosas? Anoten la cita que está en Joyas de los en Testimonios para Ministros en la página 506 y 507. Y allí se enfatiza que quienes no reciben la lluvia temprana no recibirán la lluvia tardía. Ustedes saben que la lluvia temprana para este movimiento empezó a caer las primeras gotas cuando cayeron las Torres Gemelas. Eso está en la Review Dan Herald del 5 de julio de 1906, que dice, fue dicho que yo dije que Nueva York va a ser barrido por un maremoto. Yo no he dicho tal cosa. Yo he dicho solamente que miraba los edificios subir piso tras piso y que escenas terribles sucederían cuando el Señor se levantara para derribar esas estructuras y que en ese día se cumplirían las palabras de Apocalipsis 18 del 1 al 3. Eso está en la Review Dan Herald y en comentario Review Dan Herald del 5 de julio de 1906 en el párrafo 14. En comentario bíblico adventista, página 911. Y está en el tomo 9, Testimonios, tomo 9, página 11. Y no es casualidad que sea Testimonios, tomo 9, página 11 y las Torres Gemelas hayan caído en el mes 9, en el día 11. Pues Dios no hace nada, no hace nada por coincidencia, sino que Dios, eso es divinamente providencial. Y muchos no han querido recibir ese aumento de conocimiento de allí, pero ellos creen todavía que cuando venga la lluvia tardía van a recibir, en ese momento se les va a abrir la inteligencia y van a tener todo el conocimiento y su apetito va a ser cambiado y sus gustos van a ser cambiados, en su error de creer que eso va a ser como mágicamente y no una preparación. Así que se enfatiza que quienes no recibieron esas primeras gotas de la lluvia tardía, de la lluvia temprana, pues no van a reconocer la lluvia tardía que ya está empezando a caer. Y también hay un principio fundamental allí, que la preparación es progresiva, no va a ser de un momento a otro, no ocurre mágicamente al final. Tenemos también el pasaje de Isaías, la purificación del mensajero, donde tenemos que purificarnos a nosotros mismos. Y la hermana White dice que el pasaje del capítulo 6 de Isaías, el pasaje del 1 al 8, que lo vamos a leer, dice que se aplica al pueblo de Dios de los últimos días. Así que si se aplica a nosotros, debemos leerlo. Isaías capítulo 6, versos del 1 al 8. Isaías 6, versos del 1 al 8. Y en el año que murió el rey Usías,
¿Por qué necesitamos saber que esa visión que tuvo Isaías fue en el año que murió el rey Usías? El Señor no pone nada en la Biblia que no sea necesario. El Señor todo lo que coloca en la Biblia es porque es necesario para nosotros. Así que, ¿por qué en el año que murió el rey Usías? Porque Usías era un rey del reino de Judá. Recuerden ustedes que Judá se dividió en dos reinos. Las 10 tribus eran el reino del norte y las 2 tribus y media eran el reino de Judá. Y Usías era un rey del reino de Judá y ese era el reino del sur. Y nosotros estamos en un tiempo, en esta parte final de los últimos días, en que están las luchas entre el rey del sur, Putin, con el reino del norte. Entonces, por eso, como esa es la lucha que se está librando ahorita, la izquierda contra la derecha, entonces dicen el año que murió el rey Usías, o sea, es para la gente que alcanza esos últimos días, que está en esas luchas, que está en las luchas, que estuvo en las luchas, por ejemplo, en 1798, cuando el rey del sur le dio la herida de muerte al papado, y luego en 1989, cuando el rey del norte hace que el rey del sur, la Unión Soviética, caiga, y luego ahorita cuando el rey del sur otra vez se levanta y empieza la guerra contra Ucrania, que es del reino del norte, y entonces ese es el conflicto en el día que murió el rey Usías, rey del sur. Dice, por eso dice Isaías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su vestidura llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y ese carbón encendido es el aumento de conocimiento de estas verdades para los últimos días, que toca nuestros labios y nos purifica. ¿Y cómo es que se cumple eso? Porque cuando usted empieza a decir estas verdades, usted tiene oposición. Tiene oposición aún de los hermanos de la iglesia. Y se despierta contra usted un odio infernal. ¿Y por qué será eso? Porque se cumple la profecía que dijo el Señor al inicio. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Y al tener oposición por aceptar esta verdad, por predicar estas verdades, pues ¿qué va a suceder? Que usted tiene que ver cómo va a actuar, cómo va a ser, si va a dejar de predicar la verdad, si va a doblar sus rodillas ante los opositores y ante Baal, o si sigue firme y dice, pase lo que pase, yo voy a seguir predicando esta verdad. Si muero, muero, y si triunfo, triunfo, como Daniel y los jóvenes hebreos.
Sepas, oh Rey, que no hay necesidad que nos des otra oportunidad. Sabemos que el Dios al que nosotros le servimos puede librarnos de su mano. Y si de su mano no nos librara, sepas, oh Rey, que no nos vamos a arrodillar ante su imagen. Así, los que predican estas verdades no van a dejar de predicarlas, van a seguir predicándolas, pase lo que pase, como los jóvenes hebreos, y al hacer eso son purificados. Tienen que aprender. Tenemos que aprender a callarnos, tenemos que aprender a no doblar las rodillas. Y si nos injurian, y si nos critican, y si hablan de nosotros y todo, pues usted calle y diga, Señor, te lo entrego a ti. Señor, defiéndame usted. Señor, haga usted. Entonces va a ser purificado. Y cuando usted es purificado, usted va a hacer lo que hizo Isaías. El Señor va a decir, ¿a quién enviaré? Y el Señor le va a... Y nosotros vamos a poder contestar como Isaías. Envíame. Heme aquí. Envíame a mí. Y va a predicar esto, casi no hablando, con el testimonio, sufriendo por este mensaje. Y eso lo va a purificar. Entonces, ¿qué más pasa allí? ¿Qué más pasa allí? Y tomado del altar. Y es hasta el verso 8, así que yo voy en el 6. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Pero hay una parte que me faltó hacer el comentario, y es donde dice que Isaías está viendo la visión, y los querubines el uno al otro están dando voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y esa frase, toda la tierra está llena de su gloria, está ubicando, y por eso la hermana White dice que este pasaje es para el pueblo de Dios de los últimos días, porque ¿cuándo es que está la tierra llena de su gloria? Vamos a verlo allá en Apocalipsis 18, del 1 al 3. Apocalipsis 18 dice, y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y la hermana White dice que cuando cayeran las torres gemelas, el ángel descendería del cielo y alumbraría la tierra con su gloria. Y los querubines dicen, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, de estas verdades. Hay un grupo en el mundo que está predicando estas verdades y está llenando la tierra con la gloria de Dios. Y es en este tiempo del fin. Por eso la hermana White dice que este pasaje es para el tiempo, para el pueblo de Dios de los últimos días. Entonces, ese pueblo de Dios de los últimos días reconocemos nuestra impureza y luchamos contra nosotros mismos. Vemos la gloria de Dios porque hemos entendido este aumento de conocimiento que la gente no lo acepta. Los hermanos, la misma iglesia no lo acepta. Y ese conocimiento es el carbón que toca nuestros labios. Es una experiencia de purificación personal batallando por llevar este mensaje, porque nos aíslan, somos disidentes, no quieren hablar. Marcan una raya entre nosotros y ellos. Estamos solos. Es una experiencia de purificación personal, humillación antes de ser enviado, Señor, no soy digno, límpiame. Transformación antes del mensaje final. Y cuando eso sucede, se cumplen las palabras de Malaquías. Malaquías y el sacerdocio. ¿Qué dice Malaquías 3:1-3? Que es lo mismo que este evangelio será predicado en todo el mundo por testimonio y entonces vendrá el fin. Pero vamos a Malaquías 3:1-3 porque habla más directamente.
del sacerdocio. Y es que estamos en esa prueba del sacerdocio, de preparación de los sacerdotes. Y cuando uno se prepara, el Señor prepara y purifica a su gente, no la purifica cuando uno anda sobre copos de algodones y todo le va bien, sino que lo purifica en el horno del sufrimiento. Malaquías 3, del 1 al 3. Malaquías está antes de Mateo, el último libro del Antiguo Testamento. Y Malaquías 3 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá repentinamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Si usted se prepara, el Señor te va a enviar. Y usted se prepara y usted hace un templo para el Señor y el Señor viene a morar en su templo, en usted y en el templo espiritual, su pueblo espiritual, su pueblo que se prepara. Y vendrá repentinamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el mensajero del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá resistir el día de su venida? ¿O quién podrá mantenerse en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y Él se sentará como refinador y purificador de plata. Se purificará. Y él se sentará como refinador y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los refinará como a oro y como a plata, para que ofrezcan a Jehová ofrenda en justicia. Entonces estamos en ese tiempo donde el Señor está purificando su pueblo. Así que y preparando el camino para la venida del Señor, estamos en la prueba del templo. Malaquías 3:10 dice: Y traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y proclamad ahora, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y dice el anciano Jeff, traed los diezmos al alfolí. El alfolí es el pueblo de Dios que acepta las verdades, que sufre por estas verdades. Y dice que el diezmo simboliza un remanente fiel. El alfolí representa el templo espiritual de Dios. Dios está formando su templo ahora. Eso lo hemos entendido por las líneas que hemos hecho. El foco está en la purificación del sacerdocio. Daniel 10, cuando Daniel se preparó y él vio una visión en Daniel 10, él se preparó porque ayunó 3 semanas y no comió carne ni manjar delicado durante 3 semanas. Y cuando el Señor le vino en la visión, él no estaba solo, habían personas con él, pero los que estaban con él sintieron un temor y se fueron y lo dejaron solo porque ellos no se habían preparado. Pero Daniel sí se preparó y sin embargo, él tuvo que recibir 3 toques de fortaleza porque él se desmayó cuando vio la visión. Ustedes pueden leerlo, Daniel 10, del 2 al 19. Se desmayó y recibe el primer toque, ve la visión, recibe el segundo toque y en el tercer toque le dice el Señor: sé fuerte y aliéntate. ¿Por qué le dice sé fuerte? Porque las cosas no son fáciles, son difíciles. Pero el Señor dice: yo soy tu Dios que te fortalezco. Sé fuerte. Cuando le dice sé fuerte y aliéntate, en esas palabras iba poder
para recibir fortaleza. Y es que en cada crisis necesitamos el aumento de conocimiento y el poder, la fortaleza del Señor, porque no es fácil. Antes del mensaje final hay fortalecimiento sobrenatural. Y estamos en el mensaje final, así que viene un fortalecimiento sobrenatural. Levítico 23 y la estructura profética. Hemos estudiado de Levítico 23. En Levítico 23, en el primer día en Levítico 23 estudiamos las líneas de las fiestas de primavera y de las fiestas de otoño y la temporada de Pentecostal. Y tenemos esas estructuras simbólicas del proceso de purificación. Y hemos dicho que estamos en la purificación del templo. Yo les envié los textos con el video. Tenemos conexión entre Pentecostal y el mensaje final. Y tenemos una relación entre el templo, el arca y el sacerdocio. ¿Cómo es esa relación entre el templo, el arca y el sacerdocio? Estamos en la prueba del templo. Y se están sellando los 144,000 que son sacerdotes. Y el arca, los mandamientos. Somos reparadores de portillos. Tenemos Daniel 8, que se vuelve en el tiempo del fin de los mileritas de 1798, se volvió a recalcular el mensaje de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y el mensaje será purificado. Y Miller dijo que esas 2300 tardes se cumplían el 22 de octubre, no, el 19 de abril de 1844, y se equivocó. Así que tiene que haber un clamor de medianoche y lo da Samuel Snow. Y Samuel Snow vuelve a recalcular ese mensaje y dice, no, el Señor viene para el 22 de octubre de 1844. No vino, hubo otro chasco, pero no porque estuvieran errados en la fecha ni en los acontecimientos, sino porque ellos creían que la tierra era el santuario y el Señor estaba hablando del santuario celestial. Y el Señor pasó del santuario. Si ustedes leen a Hebreos 8 y 9, ven que el santuario, hay un santuario celestial que era el modelo bajo el cual Moisés hizo el santuario terrenal, que era transportado en el desierto y que tenía 2 departamentos, el lugar santo, el lugar santísimo, y también tenía el atrio. Pero cuando el Señor murió y resucitó, subió al lugar santo. Pero el 22 de octubre de 1844 pasó del lugar santo al lugar santísimo, y eso fue lo que ocurrió el 22 de octubre de 1844, y eso fue como se arregló la predicción del mensaje en 1798. Y también la parábola de las 10 vírgenes. Bueno, esto es Mateo 25:6. Vamos a ver si está hablando de la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25:6. Voy a leerlo. Es corto. Mateo 25:6. Mateo 25:6. Y dice, y a la medianoche se oyó un fuerte clamor. Y a la medianoche fue oído un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ahí se arregló la predicción del mensaje. ¿Quién lo hizo? Samuel Snow. Así que es un principio. En momentos críticos el mensaje se clarifica y se formaliza nuevamente. También Josías Lish predijo en el año de 1838 que el Imperio Otomano iba a caer. Y cuando se fue a cumplir esa profecía, recalculó su predicción y la afinó. Dijo, entendiendo
que el primer periodo de Apocalipsis, capítulo 9, de 150 años, empieza en 1299 y termina en 1449 y luego empieza el siguiente periodo. Esto es lo que creo que va a suceder, que el Imperio Otomano caerá el 11 de agosto de 1840. Y eso se cumplió al pie de la letra y está en el conflicto de los siglos también. Así que en momentos críticos el mensaje se clarifica y se formaliza nuevamente. Y nosotros, para los que alcanzamos los fines de los días, dimos un mensaje que no se cumplió el 18 de julio del 2020 y fue que el Islam iba a golpear a Estados Unidos allá en Nashville. Y no se cumplió, pero ahora hay que arreglar, clarificar ese mensaje y darlo, porque el Islam, sin poner tiempo, va a golpear a los Estados Unidos y está golpeando en sí, no solamente los Estados Unidos, sino a Israel. El 7 de octubre del 2023, Hamas, que es el Islam, descendió en parapentes y atacó a Israel. Ustedes mirarán la historia. Pero también va a atacar a los Estados Unidos y a muchas ciudades del mundo. Y ni modo de decir que eso ya no es verdad, porque eso se está dando en esa guerra que tenemos ahorita contra Irán. Irán es Islam. Irán está atacando a Israel y le ha atacado varias bases a Estados Unidos en Europa. Así que al final, cuando Estados Unidos saque ley dominical, también va a recibir un bombardeo allá en la misma nación de los Estados Unidos, porque dice ley dominical, ruina nacional. Y la hermana White lo profetizó. Así que nosotros también tenemos que arreglar esa predicción que hicimos el 18 de julio del 2020, porque hubo un tiempo de espera y ahora tenemos todo el escenario para que se cumpla. Y si no, ustedes miren cómo se perfila como la tercera guerra mundial en el mundo. Y el Islam está ahí desempeñando su papel. Bueno, hermanos, yo dije que les iba a fusionar la otra, pero lo que voy a hacer es que voy a grabar 2 videos, y mañana grabo, Dios mediante, mañana o pasado grabo el otro y tendrán ustedes su información aquí en el canal de Joyas Auténticas. Espero que les sea para edificación y salvación y para que meditemos. Estoy esperando un milagro futuro para cambiar lo que debo cambiar hoy. Meditemos en eso porque el tiempo se acerca. He recibido verdaderamente la lluvia temprana. He creído en el mensaje de la caída de las Torres Gemelas, de las primeras gotas de la lluvia tardía. He visto mi condición como Isaías la vio, hombre de labios inmundos, que habito con un pueblo de labios inmundos y que necesitamos que esta verdad toque nuestros labios para ser purificados. Meditemos en esas preguntas, hermanos. Terminemos con una palabra de oración. Bondadoso Padre en los cielos, muchas gracias por permitirnos grabar esta parte de verdad y paralelarla con los acontecimientos del tiempo del fin. Te rogamos que tu Santo Espíritu sea con todas las personas que van a ver este video en cualquier parte del mundo. Son bendiciones que te pedimos y que nos ayudes a serte fieles, que nos ayudes a dejar quedarnos calladitos y hacer lo que usted haría en nuestro lugar y que sea usted nuestro defensor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. ¿Me lo puedes pasar a mí?